El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Aprender a bailar bajo la lluvia es el lema de vida que Alejandra Marín Moncada instauró en su vida. Antes era una niña de juegos, rebeldías y todos los comportamientos que una niña puede tener en su infancia. Una época de niñez que pudo disfrutar al máximo con sus primos y amigos cercanos a su casa. Una niñez que ahora recuerda como inicios de una vida llena de retos. Hola, mi nombre es Alejandra Marín Moncada, vivo en Jardín, Antioquia, nací el 22 de octubre de 1991, vivo con mis papás y con mi hermano, somos 2 hijos, o sea, tengo un hermano solamente, se llama Juan Pablo, mi papá se llama Eugenio Marín y mi mamá Mercedes Moncada. Mi papá se dedica a la agricultura. Mi mamá es ama de casa y mi hermano pues en los últimos años tiene una tienda en la esquina del teatro que se llama Los Quintos y trabaja como economista con una empresa que importa y exporta láminas, no sé muy bien, para trabajos de minerías. Es una familia buena, que mis papás desde pequeños nos infundieron muchos valores, nos enseñaron pues como a ser muy trabajadores y nos damos pues como ese apoyo entre la familia y hemos empezado a hacer un equipo. Al principio o hace pues años en la etapa de la madurez de los hijos existían pues como algunas diferencias, pero a medida que ha pasado el tiempo y hemos ido madurando, ha cambiado mucho la relación y somos pues una familia en equipo. De niña, su cuerpo daba señales de alteración en su organismo, lo que para ella y su familia fue convirtiéndose tal vez en etapas normales de crecimiento. Le sangraban los oídos, le dolían los huesos y más adelante desaliento constante, pero nunca dejó de ser una niña alegre. Bueno, pues la historia es cuando yo nací, a mi mamá a los 8 días tuvo una inflamación del nervio ciático y perdió la fuerza en los pies. Entonces la tuvieron que remitir a Medellín y pues mi mamá no me pudo amamantar porque estuvo pues varios tiempo en la condición pues de discapacidad mientras que se desinflamaba el nervio ciático. Eso es lo que me han contado pues la historia de bebé y ya pues las cosas que yo recuerde, se me inflamaban los oídos y se me estallaban, entonces me tenían que llevar constantemente pues al otorrino, me hicieron tratamientos fuertes con antibióticos y de resto normal pues en la escuela, jugaba, me levanté en la misma cuadra, siempre hemos vivido desde que yo tengo uso de razón, en la misma cuadra donde vive casi toda la familia de mi mamá y nos levantamos 4 primas contemporáneas que jugábamos pues mucho y disfrutábamos. Después de eso ya fueron eliminando pues y mejorando el tema que tenía de que se me estallaban los oídos y me mantenía pues saludable. Su cuerpo siguió enfermándose silenciosamente hasta el 2016, que su vida cambió por completo y donde requirió de mucha valentía
pero un ángel como caído del cielo la orientó a seguir su lucha con paz y amor. Pues ya les voy a contar un poco como de mi adolescencia. Era muy rebelde, me gustaba mucho la rumba, me tomaba pues mis tragos hasta el 2014. Empecé como a buscar otro camino y quería alejarme de ese mundo porque realmente sí era muy rumbera. Y no tanto el problema era la rumba, sino que el no saber manejar los tragos que me tomaba, ¿cierto? De ahí empecé en el 2014 a presentar unos brotecitos en la piel. Entonces empecé a ir a dermatología, me empezaron a hacer biopsias y no podían encontrar como qué era lo que surgía pues de ahí. Y salió... seguí mi vida normal, empezando como en ese proceso de alejarme pues del trago. No era pues tampoco una alcohólica, pero me gustaba la rumba. Y en el 2016 empecé a sentir desde principio de año unos dolores fuertes de cabeza que me dejaban los ojos, o sea, empezaba a ver borroso. Y ahí empezó como la lucha de dolores de cabeza, mareos, empezaron exámenes y salían buenos, excepto el de la tiroides que salió alterado. Empecé pues en ese proceso de sentir una fatiga demasiado intensa, de querer dormir, de inflamaciones en las articulaciones, se me inflamaban los dedos y se me ponían rojos, me dolían las rodillas, un día cojeaba. Ya trabajaba con una empresa que financia motos que se llama Crédito Sorbe, pero la oficina quedaba en Auteco, por Bancolombia. Me quejaba pues constantemente y las personas cercanas a mí pues me decían a mis espaldas, porque realmente después fue que me enteré que yo parecía hipocondríaca. El caso era que yo tampoco alcanzaba a dimensionar lo que yo tenía, y cuando no era la cabeza era una rodilla, cuando no era una rodilla eran los tobillos, cuando no era un dolor de estómago fuerte era que tenía una infección urinaria. Y así transcurrió como hasta el mes de agosto, que ya yo empecé a sentir demasiado agotamiento y llegué hasta pensar, porque a veces me abrumaba y me sentía deprimida. Llegué a considerar a consumir sustancias psicoactivas, o sea, lo que fuera, pero como para salirme de mi realidad. Y en ese momento buscando como esa solución, el salirme de esa realidad y ayudar como a soportar lo que yo estaba sintiendo, que no alcanzaba a dimensionar qué era, encontré pues el tema de la terapia Reiki, que fue demasiado, o sea, la ayuda fue demasiado grande, porque encontré que en mi personalidad habían cosas, era un poco ofuscada, pues todos somos humanos y nos equivocamos, y además de eso tenemos cosas en la personalidad que son de nuestra esencia. Y cuando conocí pues la terapia Reiki, empecé a hacer un proceso de sanación, de sanar y de liberar cosas que de pronto se le quedan a uno en el subconsciente, y otras que también uno las tiene conscientes, del tema de las relaciones familiares, de las relaciones con los amigos, de las relaciones de pareja, de todo lo que le puede afectar a uno emocionalmente, que se quedan conscientes o inconscientemente pues como en nuestra memoria. Y a soltar de pronto rencores o cosas que uno se queda con ellas,
y hacer esa aceptación de que realmente la vida tiene que seguir, de que hay que aprender a perdonar. Y fui encontrando que el camino de la aceptación lo va llevando a uno a la sanación. Entonces, después de esto, con la persona que practiqué las terapias Reiki, era una ayuda cuando me sentía mal, y él me prestó pues me regaló algunas oraciones que hacía en los momentos de desesperación. Además de eso, pues yo siempre he tenido fe, pero me ayudó con el tema de los ángeles. Entonces encontré algunas oraciones, entre ellas una que él me compartió, o dos, no recuerdo bien, y que me han ayudado demasiado en todo el proceso. Bueno, mi nombre es Jorge Alberto Cadavid, soy terapeuta Reiki. ¿Cómo conocí a Alejandra? Bueno, es como difícil definir el momento, pero creo que por medio de un primo mío nos conocimos. La conocí pues en un momento de su vida donde aparentemente pues todo estaba bien. Igual tenía pues como algunas dificultades emocionales y familiares que creo que todos tenemos. En ese fue el momento como que la conocí. Luego se me acercó, estaba como interesada en hacer pues una terapia Reiki, y ese fue el momento inicial donde conocí a Alejandro. Bueno, una terapia Reiki es una terapia, bueno, más bien es un método por el cual se canaliza pues como la energía del universo, la energía de nuestro ser superior, que algunos le dicen Dios. En diferentes religiones, no importa cuál se le llame, se canaliza como la energía divina. El papel de uno como terapeuta Reiki es simplemente imponer las manos en unos centros energéticos que tenemos todos los seres humanos y canalizar esa energía. Esa energía va directo pues como a la parte mental, a la parte física y a la parte espiritual de la persona. Y ahí se genera pues una sanación, una armonización. De ahí llegó noviembre, ya esto es en el 2016. Voy a hacer acá un paréntesis. Lo que les conté ahora del 2014 de los brotes de la piel, resulta que después de llevar 2 años diagnosticada con lupus, me encontraron que esos brotes salen como dando un preaviso de que hay algo en el sistema inmunológico que no está funcionando bien. Bueno, y ya llegó el 2016 en noviembre, continuaban los dolores intensos, se me encalambraban los gemelos, sentía mucho mareo, y yo siempre hacía mucho deporte, iba al gimnasio. Y para minimizar los dolores de cabeza durante ese año, en el 2016, tomaba Advil, hacía ejercicio y con eso era capaz de soportarlos. Cuando llegué al noviembre de 2016, una noche me acosté con dolor de cabeza, pero yo ya estaba, por así decirlo, acostumbrada. Al otro día me desperté con un lado de la cara, creo que fue el derecho, inflamado y mucho dolor, demasiado agotamiento. Fui a consulta particular donde el doctor Mario, quien me mandó unos exámenes pues para el otro día. El lunes fui y me realicé los exámenes, él me mandó unos medicamentos para poder dormir, porque el dolor era demasiado intenso en la espalda, en los huesos, yo era así como encogida, y la inflamación pues del lado derecho. Entonces me hizo los exámenes de sangre. Cuando me salieron los resultados me buscó y me dijo que debía irme para el hospital porque me debían de remitir para Medellín. Me asusté mucho, me puse a llorar, casi que no le cuento a mi mamá, no sabía cómo decirle. Ya llegué al hospital y el motivo por el que fui remitida es porque se me bajaron las plaquetas.
Las plaquetas de nosotros deben de ir de 150.000 a 450.000, de las que yo solo tenía 10.000 plaquetas. Entonces me remitieron para Medellín. Cuando llegué a Medellín empezaron pues a mirar mis exámenes de sangre, a mirar lo que tenía, petequias, se llaman, son unas bolitas rojitas como de sangre que me aparecieron en las piernas, en las manos. Entonces todos los médicos decían, ella tiene lupus. Resulta que entonces me empezaron a hacer exámenes, donde, que recuerde, el único que salió fue la radiografía de tórax, donde pudieron pues como observar la parte de los pulmones. Los exámenes de sangre todos salían alterados. Me hicieron un examen de proteínas en orina, que es lo que ayuda a identificar con la creatinina si los riñones están funcionando bien o no están funcionando bien. Entonces los exámenes de sangre, las muestras de orina salían alteradas. Me hicieron un ecocardiograma donde encontraron que la válvula mitral del corazón estaba inflamada. Me hicieron una resonancia magnética cerebral donde me encontraron microangiopatías cerebrales en los dos hemisferios. Lo que los produjo, cuando a mí me remitieron, por habérseme bajado tanto las plaquetas, se me hicieron como unos coagulitos de sangre en las piernas, y como la sangre oxigena y circula, alcanzaron a llegar al cerebro. Entonces mientras que hacían el estudio no me podían poner nada para el dolor, entonces yo tenía que soportar en la clínica. Y resulta que como a los 8 días que llevaba hospitalizado, uno de los coágulos se logró ir al ojo izquierdo, a la retina del ojo izquierdo, ocasionando un infarto en la retina del ojo izquierdo, y lo que me disminuyó, pues yo creería que entre 80 y 90% la visión por ese lado, por el lado izquierdo. Y entonces me colocaban solo una cosa que se llama metilprednisolona para subir las plaquetas, y o sea, no fue posible. Entonces fue ahí donde acudieron a hacerme una plasmaféresis, que fue el cambio de plasma de mi sangre por otro. Entonces me colocaron un catéter por acá y ahí salían dos mangueritas y conectaban una para sacar mi plasma y otra para meter. Eso fue un proceso durante 5 días. En el primer día hice un paro, me tuvieron que reanimar, y creo que ese paro fue lo que me dio fuerzas para poder como volver, lo que me lleva como a ver o a tener una perspectiva de la muerte diferente a lo que pensaba antes de ella. Porque lo que yo sentí en ese momento, lo único que yo puedo como transmitir y lo que recuerdo es que sentí que no podía más con mi cuerpo, que descansé y que sentí como una paz intensa, como si fuera un paraíso, y volví. Entonces eso fue en la primera sesión de la plasmaféresis. Al otro día me hicieron exámenes de sangre y de estar las plaquetas en 10.000 subieron a 90.000. Entonces ahí me pudieron hacer una biopsia renal, donde fue que pudieron confirmar que efectivamente tenía lupus, porque en ningún otro examen habían podido encontrarlo. Y encontraron en otro examen se llama síndrome de cuerpos antifosfolípidos, que la sangre se coagula. Entonces por eso soy anticoagulada, y pues
el tratamiento es constante, es una enfermedad crónica. Les cuento que es como el lupus, es una enfermedad del sistema inmunológico que nos inflama diferentes partes del cuerpo, afectando diferentes órganos. Hay personas donde solo les afecta uno. A mí me afectó pues los riñones, el corazón, el cerebro y la sangre. Fue denominado como una crisis catastrófica, pero estando allá yo le agradezco mucho a mis terapias Reiki porque fue algo que me guió y me ha enseñado que la aceptación es un camino a la sanación, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me empezaron a decir como todas estas cosas, solo le pedía como a Dios y a los ángeles que me diera fuerza, que si era algo que yo podía soportar y podía seguir siendo independiente, porque me he caracterizado por ser una mujer muy independiente, que pudiera, que yo quería seguir. Y pues Dios y la vida me dio otra oportunidad y digo que renací, volví a nacer en noviembre del 2016, noviembre, diciembre, porque debido a eso empecé a ver la vida de una manera muy diferente y a reconocer y aceptar que uno puede encontrar mucha tranquilidad. Otra de las cosas es la aceptación a que quizás muchas cosas emocionales de la forma de ser o de lo que vivía en mi entorno ayudó a que mi cuerpo se enfermara. Entonces eso me ha ido llevando a buscar un camino, a aceptar mejor cada situación y a saberme comprender más y así como aprenderme a comprender a los demás. El camino pues de todo esto hay un tema que se llaman los duelos, y el duelo uno no solo lo hace a alguien que se muere, sino que está el duelo de la pérdida de la salud, de la pérdida de una pareja, de la pérdida de una mascota, de todo esto. Todas las personas lo llevamos de una manera diferente, pero yo quiero decirles que todos los duelos y todas las situaciones que nos pasan en la vida, que a veces no las vemos tan buenas, finalmente terminan mostrándonos cosas muy buenas. A pesar de tantas dolencias y dificultades, Alejandra aprendió a entender la enfermedad, a respetarse y valorar las capacidades que se fueron desarrollando gracias a una mentalidad más sensata y realista. Es por esto que desde el yoga empezó a experimentar mayor calidad de vida. Entonces, por el camino de todo esto que he vivido, siempre he notado que el deporte es muy bueno para la salud. Cuando salí de la clínica, los médicos me advirtieron solo hacer o me recomendaron ejercicio 3 veces en la semana, mínimo 40 minutos. Yo tenía una rutina intensa de ejercicios y pues desobedecí y continué haciendo mis ejercicios. Buscando todo eso, encontré el camino del yoga y vi que yo podía aprender a escuchar mi cuerpo. Y además de eso, encontré que el yoga me ayuda a tener una conexión con mi cuerpo, con mi respiración, con mi mente, con mi espíritu, y me ayuda a cambiar muchas cosas de mis emociones. No tanto, más que todo para buscar esa paz interior, esa tranquilidad conmigo misma. Y además de eso, después de que me enfermé, aprendí mucho a leer, leyendo pues historias de personas que también han tenido enfermedades, y además un camino como a encontrar mucha calma y a tener conexión con el momento presente, porque a veces sufrimos mucho porque nos quedamos con el pasado,
cargándolo en las espaldas y no permitimos que se vaya, y pues es el tema de la aceptación, vuelvo y digo, y comprender que las cosas pasan y que sobre el pasado ya no podemos hacer mucho porque se convierte en una historia. Es como tratar de reconstruir una historia a través de ese pasado y de crecer y fortalecernos como personas. Y no pensar mucho al futuro, porque el futuro es incierto, no sabemos si vamos a tener un mañana o qué pueda pasar. Entonces tratar de disfrutar y de valorar al máximo el momento presente. Me causó mucha la intervención de Alejandra, que hacía mucho hincapié en la aceptación, donde se lleva a que la persona acepte como su realidad, su condición y lo que le está pasando en el momento, para así poderlo sanar, poderlo entender y poderlo mirar desde una óptica diferente. Entonces ese es el papel de uno como terapeuta Reiki, es permitirle a la persona ver su presente, su condición, lo que está afrontando en el momento de una manera diferente. En eso consiste la terapia Reiki. Pues me ha tocado vivir pues ese proceso de un antes, un durante y un después de todo el proceso de Alejandra, y la he visto en su transformación interna, en sus momentos más difíciles, en sus momentos más complicados. Inclusive ahorita escuchándola, cuando atravesó ese momento que ella sintió que murió, que partió, que volvió, ha sido muy fuerte encontrarla a veces en unos momentos muy complicados de su vida, pero sí creo que la terapia le aportó un granito como de arena en su proceso de sanación, en su transformación de vida, en su sanación, en su aceptación de la misma enfermedad. La enfermedad es un maestro y no todas las personas lo entienden así. Creo que la terapia Reiki llevó a Alejandra a una interiorización tan profunda de aceptar su condición, de su presente, de su enfermedad, y le permitió transformar toda su vida, transformar su entorno, entender sus relaciones, entender los cambios que ella quería en su vida, entender los aspectos que ella quería sanar en todo su ser, en su pasado, en su presente, y proyectarse en un futuro. Entonces ha sido para mí muy bonito haber estado al lado de ella en todo su proceso. Inclusive le agradezco por la confianza que me dio en la terapia, también porque me brindó pues su amistad. La he aprendido pues como a conocer en todo este tiempo, y ha sido para mí muy bonito porque ahora yo veo a Alejandra como una maestra. O sea, creo que aprendo más cosas de ella que lo que yo mismo le enseñé, y se me entrecorta la voz porque verla en todo su proceso, en todos sus momentos muy difíciles, cómo ha encarado como la vida, su transformación, o sea, me llena de mucho orgullo verla como la veo hoy. O sea, yo la conocí de una forma y hoy veo una Alejandra totalmente transformada, inclusive, o sea, coger su enfermedad, su condición, sus procesos de vida tan complicados y transformarlos y volverse ahora una maestra de yoga, y su experiencia de vida llevarla a ayudarle a otras personas. Eso para mí es admirable. Entonces le doy las gracias por haberme invitado pues como al programa, a esta nota que le están haciendo, y por haberme permitido estar a su lado como terapeuta Reiki y como amigo, porque ha sido dos cosas diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno en este camino le proporciona pues como las terapias Reiki a las personas, pero no tienen ningún contacto con ellas después. En cambio con Alejandra ha sido en las terapias, pero también en el convivir cotidiano. Entonces eso me siento como muy
agradecido por ella haberme dado esa oportunidad de conocerla personalmente como amigo, en sus momentos difíciles, en sus momentos complicados, en sus momentos más oscuros, en su mismo proceso de sanación, y ahora verla, o sea, como también me llena de muchísimo orgullo. Y ahora está ayudando a otras personas como a que encuentren a través del yoga esa armonía, esa aceptación, ese reconocimiento. Entonces me parece admirable, no importa el camino que las personas encuentren, algunas personas lo pueden encontrar en la oración, otras en la meditación, otras en el Reiki, otras en... Hay muchísimos caminos espirituales. Alejandra lo encontró en el yoga, ese equilibrio, esa armonía, esa comprensión, ese amor y esas ganas de superar pues esas condiciones físicas tan fuertes que vivió Alejandra, y hoy verla puesta en pie, tranquila, serena, o sea, es algo para mí admirable. Y les cuento que hago parte de una fundación de personas con enfermedades crónicas donde cada año hacen una charla informativa, y me gusta mucho saber porque desde el principio yo decidí volverme aliada de mi enemiga. O sea, es la aceptación y comprender. O sea, para mí fue más fácil aceptar el diagnóstico y entender que tenía que aprender a vivir con él que ponerme a pelear. O sea, ya tenía que aceptarlo, y si me pongo a pelear, eso no iba a cambiar la realidad, ¿cierto? Entonces me mantengo informada, me gusta escuchar y saber más sobre mi enfermedad, y aún están haciendo estudios para ver si en algún momento pueden encontrar pues la cura para el lupus, y empezando a buscar ese camino de acompañar los medicamentos, de acompañar los tratamientos químicos y demás. Encontré pues el mundo de... Y además de eso, en una de las charlas un especialista hicieron pues como un estudio de lo bueno y de lo que ayuda en todas las enfermedades, no solo en las de sistema inmunológico, que hacen parte de las diferentes artritis y de todas las enfermedades que existen crónicas, como la fibromialgia, que es un problema de la fibra muscular, y muchas más. Hacer ejercicio es un acompañamiento demasiado bueno para el tratamiento, y además de una buena alimentación. Entonces esta persona decía que hicieron un estudio donde encontraron que el yoga nos ayuda a ser personas más felices, porque al encontrar flexibilidad en nuestros cuerpos se empiezan a liberar unas endorfinas que nos llevan al camino de encontrar, si estamos estresados, a desestresarnos, y el camino de la felicidad. Entonces es ahí donde empecé como a practicar más yoga, y se convirtió en un hábito de diario, sintiendo la necesidad de contagiar a las personas del bienestar que me produce la práctica, en la medida que he aprendido a ser consciente de la respiración. Minimizo dolores físicos, emocionales, espirituales y mentales, y además de ayudar a cuidar nuestro cuerpo, al considerar el cuerpo como un vehículo, la mente como un conductor y el alma como la identidad y la acción, las emociones y la inteligencia como las tres fuerzas que lo movilizan, y permitiéndome así la armonía del ser. Igualmente, mediante la tonificación y relajación corporal, la mente experimenta un estado de paz interno que es su verdadera naturaleza. En el yoga, las asanas o las posturas lubrican nuestros cuerpos, conservan los músculos y las articulaciones en adecuado funcionamiento, tonifican los órganos internos, estimulan las articulaciones sin generar fatiga. La alimentación, el agua y el aire nos proporcionan
el combustible, y finalmente la meditación nos ayuda a aquietar la mente, que es la que conduce a nuestros cuerpos. Por mi vivencia, la influencia de esta práctica en mi vida y por los beneficios que el yoga representa, los invito a incorporarlos dentro de sus hábitos, fortaleciendo su salud en todas las dimensiones, física, mental y espiritual. Anímate a practicar yoga, no pospongas el momento. Será el perfecto para empezar. Sintoniza el canal y sigue lo necesario. Bueno, y al final quiero pues hacer esa invitación a que practiquen yoga, a que sigan en el canal, que no les dé miedo coger un tapete, un mat y empezar a hacerlo. No tengo que ser flexible, es un proceso, es ese camino, y empiecen a escuchar su cuerpo, a sentir los beneficios de él. Y lo otro, los invito a aceptar, a soltar y a hacerse aliados de los enemigos. Aliados de los enemigos es aprender a aceptar la situación. Yo creo que muchas personas cargamos con diferentes pesos, llevamos diferentes costales, pero la vida es más fácil si lo aceptamos y aprendemos a llevarlo, aliándonos con él y buscándole el camino a que eso nos ayude como a encontrar un balance, o a que no lo veamos tan malo, sino que le veamos la cosa, o sea, el lado bueno a cada situación. No sé, quisiera como decirles que la vida es esa, es a veces de tormentas, de subidas y de bajadas, y podemos aprender a bailar bajo la lluvia. Ahora, Alejandra vive feliz y tranquila. En ocasiones, los dolores de la enfermedad la inquietan un poco, pero tiene un soporte que es su familia, el amor por su profesión y sobre todo el amor por su vida.